Bienvenidos. Hoy le vamos a entrar de lleno a uno de los libros, yo diría, más monumentales y a la vez intimidantes de la Biblia, el libro de Isaías. Totalmente. Es un texto enorme, denso, lleno de poesía, de profecía. Exacto. Y para guiarnos en este verdadero laberinto, vamos a usar como mapa un análisis excelente de Rodrigo Montoya del proyecto vidaconvocación.com. Y también vamos a escuchar algunos pasajes clave para que resuenen con más fuerza usando la nueva traducción viviente. Y es que la idea de hoy es justo esa, encontrarle el hilo conductor a todo esto. Vamos a ver que no es una colección de oráculos al azar. Claro. Sino que es un mensaje súper coherente que nos lleva desde un diagnóstico, diría que brutal, de la condición humana, hasta la presentación de una solución que, la verdad, nadie se esperaba. Exacto. El análisis de Montoya nos sitúa perfectamente. Isaías está hablando en un momento de crisis total. Hay caos político por todos lados y, sobre todo, una decadencia espiritual profundísima en la nación de Judá. Se habían alejado completamente de su pacto con Dios. Sí. Así que, con ese contexto en mente, empecemos por la estructura general. La fuente lo divide en dos mitades muy, muy claras, casi como si fueran dos libros en uno. Así es. Es un contraste brutal. Los primeros 39 capítulos son en su mayoría un mensaje de juicio. Son una advertencia muy, muy seria. Uf. Pero a partir del capítulo 40, el tono cambia, pero 180 grados. Se convierte en un mensaje de consuelo, de esperanza. Y entender por qué existen estas dos mitades es la clave de todo el libro. Bueno, pues empecemos por la parte difícil entonces. El juicio. El análisis lo conecta todo con una frase que Isaías repite más de 25 veces. El Santo de Israel. A primera vista, la palabra santo puede sonar muy abstracta, muy religiosa. ¿Qué significa realmente aquí? Es una excelente pregunta, porque es el concepto central de todo. A ver, santo aquí no significa simplemente bueno o piadoso. Ajá. Significa pureza absoluta. Para que nos hagamos una idea, es como una luz brillantísima, de una blancura total que no admite ni la más mínima sombra. La santidad de Dios es su separación total de cualquier cosa corrupta, injusta o mala. O sea, por su propia naturaleza no puede coexistir con la oscuridad. Exacto. Por lo tanto, un Dios así no puede simplemente hacerse de la vista gorda. No puede ignorar la opresión a los huérfanos, a las viudas, la corrupción, la idolatría que Isaías denunciaba a gritos. Claro, no es un capricho divino. Y eso es lo que hace tan impactante ese pasaje del capítulo 1, justo cuando Dios les dice, estoy harto de sus ofrendas. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Uf, es fuertísimo. Y añade, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. O sea, sus rituales religiosos eran una farsa, una cáscara vacía, porque sus vidas eran un desastre moral. Precisamente. Y para entender la motivación detrás de este juicio, la analogía que nos presenta Rodrigo Montoya es brillante. Es la de un padre amoroso con un hijo rebelde. A ver. Imagina un padre que le ha dado su hijo todo. Un hogar, protección, educación, valores, una identidad, un nombre. Pero el hijo le da la espalda, malgasta la herencia, deshombra el nombre de la familia y, peor aún, usa su fuerza para oprimir a otros. Ok, entiendo la imagen. Es que el juicio que anuncia Isaías, el exilio, la destrucción de Jerusalén, es ese momento dolorosísimo en que el padre permite que el hijo toque fondo. No para aniquilarlo, sino con la esperanza de que al enfrentar las consecuencias reales de sus actos, recapacite y quiera volver a casa. Exacto. Entonces, la ira de la que habla Isaías no nace del odio, sino de un amor profundo. Un amor que está dispuesto a usar medidas drásticas, dolorosas, para corregir y, en última instancia, restaurar. Y eso nos lleva, de forma natural, a ese increíble giro del capítulo 40, que arranca con las palabras «Consuelen, consuelen a mi pueblo», dice su Dios. Es que imagínate escuchar eso después de 39 capítulos de advertencias severas. Debió sonar como un bálsamo, como agua en el desierto. Totalmente. Y esta esperanza no es un simple borrón y cuenta nueva.
El libro habla de un remanente. Sí, Un pequeño grupo fiel a través del cual Dios va a cumplir sus promesas. Y la restauración que se describe es mucho más que una simple reconstrucción. mucho más. Se usa otra analogía fantástica, la de una ciudad devastada por la guerra. El rey no solo promete levantarla de nuevo de las cenizas, Ajá. sino que dice que usará materiales aún más gloriosos que los originales. Escucha esto de Isaías 54. Pondré tus cimientos con lapislázuli y tus puertas con gemas relucientes. ¡Wow! O sea, no es solo reparar, es embellecer. Y lo más increíble es que el propio rey promete ir él mismo, personalmente, a buscar a cada exiliado para traerlo de vuelta a casa. No es solo reconstruir un lugar, es reunir a una familia. Y para reunir esa familia, claro, se necesita un líder. Aquí es donde entra la figura más importante de todo el libro, el Mesías. La figura central. Y el análisis de Montoya destaca algo que me parece fascinante, que la revelación sobre esta figura es progresiva. Se va revelando por partes, como armando un rompecabezas. Exacto, no te lo suelta todo de golpe. Primero se nos presenta como un rey, un descendiente del linaje de David. Es el famosísimo pasaje de Isaías 9. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. Sí, y continúa. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esa es la expectativa que todos tenían. Un rey poderoso, un líder militar y político que traería justicia y paz. Claro, era lo lógico. Pero a medida que el libro avanza, la imagen se vuelve mucho más extraña, más desconcertante, hasta que culmina en el capítulo 53 con la figura del siervo sufriente. Y esta es, como decía La Fuente, quizá la idea más revolucionaria de todo el Antiguo Testamento. Sin lugar a dudas. Porque invierte por completo la lógica del poder, del heroísmo. La idea de que el Mesías, el libertador, va a salvar a su pueblo no a través de la conquista militar, sino a través de su propio sufrimiento. Es el concepto del sufrimiento vicario, o sea, sufrir en el lugar de otro. Una idea que choca frontalmente con nuestra noción de justicia, ¿no? Donde cada quien paga por lo suyo. Totalmente. Es radical. Y para aterrizar esta idea tan compleja, la analogía médica que ofrece Montoya es increíblemente clara. A ver, imagina que el pecado, esa rebelión contra Dios, es una enfermedad genética terminal que afecta a toda la humanidad. Ok, una enfermedad incurable. Incurable. Y el resultado es siempre la muerte. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer por nuestra cuenta para sanar. El siervo sufriente es como el único médico del universo que no está infectado. El único sano. El único sano y que además ha desarrollado el único antídoto que existe. Pero aquí viene lo incomprensible del plan. A ver, En lugar de simplemente administrar la cura desde afuera, lo que hace es un acto de amor inconcebible. Él absorbe toda la enfermedad, toda la plaga, en su propio cuerpo. ¿se infecta a propósito? Exacto. Muere cargando con la enfermedad de todos los demás, para que cualquiera que confíe en él pueda ser declarado perfectamente sano para siempre. Él toma nuestra enfermedad para darnos su salud. Esa es la esencia de Isaías 53. ¡Qué imagen más potente! Y todo esto no ocurre en un vacío teológico, ¿verdad? El libro está anclado en crisis históricas muy reales. Claro, no es un cuento. El propio llamado de Isaías en el capítulo 6 es un ejemplo perfecto. El texto nos da una fecha muy específica. Dice que ocurrió el año en que murió el rey Usías. Y ese dato no es casualidad. Usías había reinado durante más de 50 años. Fue un periodo de una estabilidad y una prosperidad enormes. O sea, su muerte debió generar una incertidumbre, una ansiedad nacional tremenda. Es como si, de repente, el suelo se moviera bajo los pies de todos. Totalmente. Y en medio de esa ansiedad nacional, Isaías tiene una visión. Pero no ve a un nuevo rey terrenal en un trono inestable. Ve al rey del universo, en su trono alto y sublime. Y la visión es abrumadora. Describe seres celestiales, serafines, clamando «Santo, Santo, Santo». La reacción de Isaías no es de éxtasis, sino de terror absoluto. Sí, es interesantísimo. Él, que es el profeta de Dios, se siente completamente expuesto, impuro. Grita: «Todo se ha acabado para mí, estoy condenado». ¿Por qué? Porque dice:
Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En presencia de la santidad real, se da cuenta de su propia condición. Es un momento de honestidad brutal. Pero no es destruido. No. Y eso es lo asombroso. Un serafín toma un carbón encendido del altar, toca sus labios y lo purifica. Y ese es el punto crucial de su llamado. Solo después de experimentar la santidad de Dios y de recibir su gracia inmerecida, es que puede responder al llamado divino con su famosa frase: «Aquí estoy yo, envíame a mí». Su ministerio entero nace de esa experiencia transformadora de gracia. Y años después, esa fe se pone a prueba de una forma extrema en una crisis nacional. Los capítulos 36 y 37 nos cuentan la historia del rey Ezequías y la invasión a Siria. Este episodio es de película. Estamos hablando del ejército más temido del mundo, liderado por el rey Sennacherib, a las mismísimas puertas de Jerusalén. El general asirio se para frente a las murallas y se burla públicamente de la fe del rey. La escena es de una tensión máxima. El general, el Rabsaces, básicamente les grita: ¿de verdad creen que su pequeño Dios los va a salvar? Ningún Dios de ninguna nación ha podido detenernos. Es una prueba de fe en tiempo real, con consecuencias de vida o muerte para toda la ciudad. Totalmente. Y la respuesta de Ezequías es increíble. Un modelo de fe. En lugar de rendirse o de buscar alianzas desesperadas de último minuto, hace algo radicalmente diferente. Va al templo. Va al templo, extiende la carta amenazante del enemigo delante de Dios y ora. Su oración es un reconocimiento total de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y sus dioses de palo y piedra. Es un acto de entrega absoluta. Confía plenamente. Y la respuesta divina es una de las intervenciones más espectaculares de toda la Biblia. Esa misma noche, el ángel del Señor, según el texto, aniquila a 185,000 soldados asirios en su campamento. 185,000. Es una cifra... Es una cifra astronómica. Sennacherib tiene que retirarse humillado. Este evento es el ancla histórica del libro. Demuestra que las promesas de Dios a través de Isaías no son solo poesía bonita, no son solo consuelo poético. Claro. Son actos de poder soberano que cambian el curso de la historia. Es una historia increíble. Pasar de la burla total en las murallas a una liberación tan milagrosa de la noche a la mañana. Te hace pensar en la escala del poder del que habla el profeta. Con todo esto en mente, ¿cómo podemos resumir las ideas centrales? La estructura doctrinal que Isaías está construyendo. Bueno, el análisis de Montoya las condensa en 3 verdades fundamentales, que se conectan entre sí. A ver. La primera, como ya vimos, es la santidad y soberanía de Dios. Dios no solo es moralmente perfecto, sino que tiene el control absoluto de la historia. Sí. Y fíjate hasta qué punto. Llega a llamar a un rey pagano, Ciro de Persia, que ni siquiera lo conocía, mi pastor y su ungido. Usa a un rey extranjero para cumplir su plan de liberar a Israel. Eso demuestra que nadie, ni el imperio más poderoso, está fuera de su control. Entiendo. Así que no es solo que Dios tiene el poder, sino que su carácter santo es el que dirige ese poder. Eso pone el juicio en una perspectiva totalmente diferente. ¿Cuál sería el segundo pilar? El segundo es un diagnóstico honesto y la verdad muy duro de nuestra condición. La depravación humana. Y el problema, según Isaías, no son solo los errores que cometemos, las malas acciones. Es nuestra naturaleza misma. Isaías 64, versículo 6, lo dice de la forma más cruda posible. Nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. ¡Uf! ¿Trapos sucios? Sí. Ante el estándar de un Dios perfectamente santo, incluso nuestros mejores intentos, nuestras obras de caridad, todo, está manchado por motivos egoístas o imperfectos. Por nuestra cuenta, es imposible alcanzar ese estándar. Es un diagnóstico demoledor, la verdad. Si somos incapaces por nosotros mismos, se crea un abismo insalvable entre Dios y la humanidad. Y eso nos lleva lógicamente a la solución, supongo. Exactamente. La tercera doctrina es la consecuencia de las 2 primeras, la expiación sustitutoria. Frente a ese abismo, la solución que Dios mismo provee es un sustituto. El siervo sufriente.
el siervo sufriente. Isaías 53 lo detalla con una claridad asombrosa, siglos antes de Jesús. Dice que cargó con nuestras debilidades, que fue traspasado por nuestras rebeliones y que el castigo que nos traería la paz cayó sobre él. Es la doctrina del gran intercambio. Él toma nuestro lugar para que nosotros podamos tener el suyo ante Dios. Todo esto de reyes, exilios, imperios antiguos, puede sonar muy lejano. Me pregunto cómo aterriza este mensaje tan denso en medio del caos del siglo XXI. ¿Qué relevancia práctica tiene para alguien que nos escucha hoy? Pues fíjate que el análisis de Rodrigo Montoya sugiere 3 llamados a la acción muy concretos. El primero es auditar nuestra adoración. Auditar nuestra adoración. ¿Cómo así? Isaías es implacable con la religión vacía, la hipocresía. Dios, a través de él, rechaza los ayunos, las oraciones, los rituales si no se traducen en justicia y compasión por los demás. Claro. La pregunta que nos lanza el libro es directa. ¿Nuestra fe se queda en las 4 paredes de la iglesia el domingo o realmente cambia la forma en que tratamos a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, al inmigrante, al pobre? Un llamado a la coherencia, básicamente. A que lo que se cree por dentro se vea por fuera. Exacto. El segundo llamado es a confiar en Dios en medio de la crisis. La historia de Ezequías es un manual de instrucciones. ¿Sí? Nos invita a llevar nuestros ejércitos asirios personales, una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota, directamente a Dios en oración. A confiar en su soberanía por encima de lo que ven nuestros ojos. La promesa es la de Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¡Qué buena promesa! Y el tercero parece ser el más personal de todos. Sin duda, es el llamado a aceptar la salvación gratuita. Isaías 55, versículo 1, es una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia. Dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. ¿Es todo gratis? Es todo gratis. Es una invitación a dejar de intentar ganarnos el favor de Dios con nuestras buenas obras, con nuestro esfuerzo. Es reconocer que no podemos pagar la deuda y simplemente aceptar con gratitud el regalo que se nos ofrece. El sacrificio del siervo como pago completo y definitivo. Exacto. Si tuviéramos que quedarnos con un solo versículo, uno que encapsule todo este viaje desde el juicio hasta la redención, parece que hay un candidato muy claro. Definitivamente. Para mí, y creo que el análisis apunta a lo mismo, es Isaías 53:5. A ver, leámoslo. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Es que cada frase de ese versículo es un resumen perfecto de la doctrina del gran intercambio. Totalmente. Nuestro pecado por su herida, su castigo por nuestra paz. Es el Evangelio, presentado con una claridad asombrosa siglos antes de que ocurriera. Exactamente. Es la declaración más contundente de que la salvación no se gana, se recibe. Y ese es el corazón del mensaje de Isaías. Un Dios tan santo que debe juzgar el pecado, pero tan lleno de misericordia que proveyó Él mismo la solución. Así es, el libro de Isaías no es solo un texto antiguo, sino una profecía cumplida y una esperanza que sigue viva, apuntando a esa promesa final de cielos nuevos y tierra nueva, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. Amén. Y de verdad, un agradecimiento especial a Rodrigo Montoya de vidaconvocación.com por este análisis tan claro y profundo que nos ha servido de mapa en esta exploración. Sin duda, el libro nos deja con esta imagen potente de un Dios que no es un espectador distante, sino un actor principal en la historia humana. Un Dios que interviene, que juzga y que sobre todo salva. Y eso nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si ese mismo Dios soberano sigue activo hoy, ¿en qué asedios de nuestra vida moderna, en qué crisis de nuestro mundo deberíamos esperar ver su mano? Y si creyéramos eso de verdad, ¿cómo cambiaría nuestra forma de orar, de actuar y sobre todo de enfrentar la incertidumbre?